desde la costa norte de Honduras, San Pedro Sula, al fin de la noche, la comparecencia profesional de interés nacional, la revelación producto de la investigación y las noticias del día, al fin de la noche. Desde este momento, por Maya Televisión, el canal de mayor cobertura en la televisión de Honduras. Ya con ustedes, el licenciado Arnulfo Aguilar. Señoras y señores, bienvenidos a otra emisión del noticiario Al fin de la noche a través de Maya Televisión. Para nuestra audiencia y a nuestra teleaudiencia que sigue la transmisión en los 18 departamentos, en realidad les enviamos todo nuestro cariño, todo el respeto, pero hay una tarjeta de presentación única que es la costa norte de Honduras, el calor de los sanpedranos, nuestro calor, nuestro afecto. Gracias por estar siempre pendientes de nuestra producción, que es original, no es una repetición del día, sino que es una producción exclusiva, es una noche de gala para ustedes. Por supuesto que la temática está relacionada al acontecer nacional y por supuesto el mundo. Pero siempre estamos atentos aquí en Maya Televisión, en alianza con Radio 1, la poderosa y libertaria, al igual que el noticiario Abriendo la Mañana, Iniciando el Día, de Radio El Mundo, la grande de Honduras, lo que se da aquí en el Valle de Sula, donde están ciudades importantes como San Pedro Sula, Villanueva, La Lima, la ciudad del Progreso Lloro, el Puerto Cortés, el puerto trascendente en la zona norte y por supuesto para todo Centroamérica. Se ha realizado en la ciudad de San Pedro Sula el Foro Latinoamericano y del Caribe de Competencia. Este evento ha sido organizado dándole el privilegio a la ciudad de San Pedro Sula, que ha tenido recientemente la sede de la cumbre de Tuxtla, y ahora este régimen de competencia que para muchos de ustedes les va a resultar de mucho interés, para estudiosos, para investigadores, para estudiantes, para los empresarios que no están ligados todavía a este mundo, pero que están en los negocios, que están en la industria, que están en la producción, por pequeños, por medianos, tienen que ver hacia lo macro, hacia lo grande que tiene Latinoamérica, Centroamérica y en este caso nuestro país, aquí en Honduras. Este evento fue organizado por la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia, al igual que tuvo el patrocinio de organización de parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y no podía faltar un organismo con una gran reputación y un gran prestigio internacional. Nos estamos refiriendo al Banco Interamericano para el Desarrollo, BID. Hemos traído aquí a nuestro departamento de prensa de Maya Televisión a dos invitados para que hagan su comparecencia y nos expliquen los detalles del Foro Latinoamericano y del Caribe de Competencia. Para ello le doy la más respetuosa bienvenida a Marvin Disqua Singh. Él es director técnico para la Comisión de Defensa y Promoción de la Competencia, al igual que al señor Mario Umaña. Él es un especialista líder. Él es ciudadano de Costa Rica, pero casi siempre pasa en Washington, la capital de los Estados Unidos. Bienvenidos, señores, y en este caso le damos la palabra a don Marvin Disqua Singh. Bien, muchas gracias Arnulfo Aguilar. Nos sentimos contentos de estar en San Pedro Sula, dando este foro donde Honduras es el anfitrión y desde luego aprovechar las capacidades que nos presentan los otros países que vienen a compartir sus experiencias, sus conocimientos
y sobre todo el recorrido que han tenido como oficinas y también los organismos como tales, aportando con su expertise, poniendo a tono a cada una de las oficinas respecto a las buenas prácticas en esta materia que es la libre competencia. Nuestra oficina, desde luego, se ha sentido muy fortalecida por estos organismos internacionales y en especial por el Banco Interamericano de Desarrollo, que tenemos la doble dicha, en el sentido de que el representante de este banco para Honduras hemos tenido la fortuna porque es un experto que nos ha enseñado mucho desde el principio en que nació nuestra oficina para la defensa y promoción de la competencia allá por el 2006. Ya llevamos casi 13 años fortaleciendo la institucionalidad y desde luego atacando aquellas prácticas restrictivas de la libre competencia. Integración y comercio. Comercio y competencia. Don Mario Umaña, usted que es un especialista, líder, bienvenido a esta compañía de televisión y por supuesto que el pueblo hondureño lo está viendo, lo está escuchando a través de Maya Televisión y la Alianza de Emisoras. Muchas gracias, don Anulfo, por la gentil invitación. Un placer de estar acá en su programa y un placer de estar acá en San Pedro Sula, en Honduras, como parte de este evento que estamos finalizando hoy acá en la ciudad, que es un evento que hacemos con nuestros socios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, y que reúne a las autoridades de competencia de América Latina, el Caribe, pero también se nos une las autoridades de competencia de España y de Estados Unidos. Así que es un evento de alrededor de 18 autoridades de competencia que han venido y que han pasado la semana discutiendo los temas centrales que afectan el funcionamiento de los mercados en toda la región, y de eso se trata el derecho y la política de competencia. Han tenido allí en la agenda la metodología para el cálculo de multas por infracciones a la competencia. Exactamente, el derecho a competencia es lo que se llama un derecho administrativo sancionador. Es decir, ¿qué significa eso? Que la ley de competencia en cada uno de los países lo que buscan es identificar conductas anticompetitivas que son ilegales por parte de los agentes económicos, que son las firmas, y una vez identificadas y probadas, son sancionadas con una multa y en algunos países incluso con una sanción penal. ¿Por qué esto? Porque el ordenamiento jurídico lo que está tratando de proteger es que el mercado funcione. El mercado funciona si hay rivalidad. Y cuando no hay rivalidad y se entra en una conducta ilegal, hay que sancionar. Entonces, esta primera sesión que tuvimos el día martes se trató de estudiar las diferentes metodologías que todos los países están usando para calcular e imponer las multas. Y hay variaciones, no es una metodología homogénea la que hay en los países, y entonces se discutieron los pros y los contras de cada una de esas metodologías para calcular las multas. Al final del día, lo principal de una multa es que tiene que ser disuasoria, para que otros agentes que están en el mercado lo piensen dos veces antes de incurrir en una falta, en una práctica ilegal. Y hay dos tipos grandes, dos grupos grandes de faltas o de conductas ilegales. Una, que es la más grave de todas, cuando dos empresas o más deciden dejar de competir y se ponen de acuerdo, fijan los precios o se reparten el mercado. Se dice, usted se ubica en esta zona, yo me ubico en esta, y todo el mundo tranquilo. Entonces es una forma de crear pequeños monopolios en zonas. Esa es una falta muy grave, en algunos países hasta tiene sanción penal,
y tiene una multa económica. La otra conducta ilegal más importante es un comportamiento ya a nivel unilateral de una empresa, ya no un acuerdo entre varias, sino una sola empresa que tiene un poder de mercado muy grande y usa y abusa de ese poder de mercado. ¿Cómo lo usa? Excluyendo a competidores, aumentando precios en forma excesiva. Al final del día, esto de la competencia, que suena muy teórico, muy académico para algunos, en realidad es algo que impacta todos los días en el bolsillo de todos los que están viendo este programa, todos los consumidores. Todos somos consumidores al final del día. Incluso los productores de bienes y servicios también son consumidores. ¿Y qué es lo que sucede? Si yo soy un productor de bienes o servicios y estoy solo en el mercado, mi incentivo va a ser a que mis precios van a ser lo más alto posible. Y mi calidad no tiene que ser la mejor porque no hay nadie compitiendo conmigo. Esto sucede en todos los estratos de la vida, sucede en el deporte, sucede en cualquier actividad humana. Lo que uno trata de hacer es que haya competencia para que eso no suceda, para que los agentes no puedan poner el precio que se les ocurra, sino un precio en competencia, que al final del día eso es lo que busca una economía de mercado. Constantemente, don Marvin, dijo así, tienen que estar como ustedes auditando y regulando a que este quehacer se mantenga en el balance de la ética, de la moral y también la calidad. Sí, la ley que tiene Honduras, administrada por la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia, en realidad prevé un procedimiento bastante flexible. Podemos nosotros de oficio entrar a la revisión de las conductas cuando los indicios que presenten estos comportamientos que no funcionan competitivamente, entonces puede abrirse un expediente, desde luego de oficio, pero fundamentalmente aspiramos a que los propios agentes económicos, el sector privado, también se haga cargo de velar porque el mercado, el proceso de competencia funcione, de tal manera de que este procedimiento también puede activarse a través de la iniciativa de algún agente económico que no esté dispuesto a soportar o que pueda tener suficiente información que lo provea a la oficina para decir este mercado está siendo distorsionado por conducta anticompetitiva de fulano o sultano o de tal sector que o se están coludiendo, se están compartiendo información para tomar el mercado a través de un contrato, a través de un acuerdo que puede ser tácito o expreso, o el aprovechamiento de una sola empresa que tenga una posición de dominio, también puede ser denunciada por privado. Entonces, en resumen, la ley prevé que de oficio nosotros podemos indudablemente estar observando los comportamientos de los agentes económicos del mercado, pero también los privados pueden realizar una denuncia, soportarla desde luego, y la oficina hace indudablemente el checklist, la revisión de todos estos requisitos y proceder al procedimiento. Hemos tenido experiencia en ambas situaciones. Se han iniciado acciones contra empresas que se han unido en sus propósitos con el objeto de fijar precios o con el objeto de repartirse el mercado en varios sectores. ¿Verdad? Así, por ejemplo, en cemento, en azúcar, en variados sectores. Y también hemos tenido denuncias de parte de algunos agentes económicos que han visto también los comportamientos de el abuso de la posición de dominio de un agente económico, y en ese sentido los procedimientos se iniciaron, terminaron con un cese de esa conducta ilegal
y también con sanciones económicas. En los criterios que mencionaba a propósito del foro, de la manera de calcular las multas, Honduras prevé que dos criterios. Un primer criterio que es de la sanción, que puede ser hasta 3 veces el monto del beneficio obtenido con la conducta ilegal. Si no fuese posible calcular las 3 veces el monto del beneficio obtenido, entonces la ley dice que se puede usar un segundo criterio, que es hasta el 10% de las ventas brutas en el año precedente al que se hizo la conducta o se inició la conducta anticompetitiva. Por tanto, podemos decir de que la institucionalidad y la legislación al servicio de la comunidad, al servicio de la sociedad hondureña, está a la altura de las circunstancias como para atacar, como para hacerle frente a las conductas anticompetitivas que puedan prevenir de los agentes económicos. Y hay algo importante también, ¿verdad? La ley también establece la oportunidad de que la Oficina de Competencia hondureña pueda decirle al Estado que cese en los acuerdos que a veces se buscan entre secretarías de Estado, llámese por congelamiento de precios o llámese por acuerdos específicos de precios que se buscan en algún sector, cuando estos no tienen por fundamento, por ejemplo, que ocurra una condición de una falla de mercado, llámese un monopolio natural que tiene que pasar por un dictamen de la Oficina de Competencia, o con una situación de extrema urgencia en la que sí el Estado puede fijar precios. Por sobre esas dos condiciones no debiera el Estado participar en estar haciendo acuerdos de precios o congelamientos de precios, porque eso va a distorsionar el mercado y por tanto va a haber una disminución tremenda en el bienestar de los consumidores. Licenciado Marvin Discuasín, ¿esto es contundente? ¿Esto es riguroso? ¿Esto es implacable? Es tremendamente legal, hay un rigor legal en eso, ¿verdad? Se busca crear justicia en el sentido de que se respeta el debido proceso, se respeta la aportación de pruebas, hay unos espacios, hay unas oportunidades procesales para que las partes también que son imputadas o que se les ha iniciado un procedimiento puedan defenderse con todos los medios de prueba que la ley permite. Y está esta salvedad, que la instancia, la vía en que se sancionan a las empresas es en vía administrativa. Tanto los agentes económicos también tienen la oportunidad de que esas resoluciones que los sancionan puedan revisarse en la vía judicial, de tal manera de que hay una garantía de que esas revisiones judiciales también puedan confirmar lo que hace la oficina administrativa o simple y sencillamente decirle en este no ha sido, no ha estado apegado a derecho, o se puede disminuir también la contundencia o la determinación. Por tanto, hay todas las oportunidades procesales vía recursos, incluyendo recursos de casación. Casualmente en esta semana hemos tenido que acudir a audiencias en los tribunales a nivel del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia para ventilar los casos que se están procesando en esa vía. El lenguaje entonces incluye los 3 pisos, una reposición que es una protesta inmediata, una apelación que puede tardar un tiempo más, y el recurso más elevado, más contundente, incluso doctrinario, que es la casación. Lo ha mencionado usted. En efecto, así es. Don Mario Umaña, prácticamente esta es una comparecencia de esperanza la que le están dando ustedes a la población, porque yo lo que hago es trasladarme como televidente, como usuario y consumidor, de que tenemos la garantía que hay un auditor, digamos en este caso Honduras. Yo recuerdo la agitación de esto de competencia de una cementera. No voy a mencionar nombres ni nada porque en este momento estamos, como quien dice, con el informe, el balance del foro.
Pero la situación es la siguiente. También tenemos los ojos internacionales para revisar que esta competencia sea completamente objetiva y muy seria a favor de la población aquí en el país. Usted lo dice muy bien, don Arnulfo, el principal beneficiario de que la competencia funcione es la población. Y dentro de la población, que hay diferentes estratos, el mayor beneficiario es la población de menor poder adquisitivo. Correcto. Por la siguiente razón. Ese quinta parte de la población por ahí que tiene menos poder adquisitivo que los demás, compra bienes y servicios con el poquitos recursos que tiene a diario, con mucha frecuencia en sectores que tienen problemas de competencia. ¿Qué significa eso? Que es muy posible que esa población de menores ingresos, que es la más necesitada del país, está pagando precios de bienes y servicios 20, 25, 30 o más por ciento más altos de lo que debería estar pagando si hubiera condiciones de competencia. Esto es importantísimo porque en muchos de esos casos podría ser que estos problemas de competencia sean la diferencia de que una familia esté bajo la línea de pobreza o por encima de la línea de pobreza. O sea, lo que estamos diciendo aquí es muy importante. Estamos diciendo que aquí hay una oportunidad para un país como Honduras, por ejemplo, de, con un esfuerzo fiscal muy pequeño, porque el costo anual de tener una política de competencia no es muy alto en comparación con el presupuesto nacional y con el Producto Interno Bruto, es todavía más bajo, pero con implicaciones sociales enormes. ¿Qué es lo que hacen los países para atender los temas de pobreza en toda la región, no solo en Honduras? Bueno, invierten muchísimos recursos en programas sociales, de educación, de salud, de trabajo. Algunos de los programas son, incluso con apoyo de los organismos multilaterales como el que yo trabajo, apoyo con transferencias en efectivo para las familias, a cambio de que los niños, los hijos vayan a la escuela, se vacunen, hagan ciertas cosas y se les da una transferencia en efectivo. Eso tiene un impacto porque efectivamente aumenta el ingreso inmediatamente de esas familias, pero tiene un costo fiscal enorme porque son muy caros. Ya sea que aunque sean recursos de un multilateral, es un préstamo que el país tiene que pagar. Y si son con recursos propios también. Aquí estamos hablando de algo distinto. Estamos hablando de que si ponemos a funcionar el mercado como debiera funcionar, esos precios van a bajar y esa rebaja de esos precios podría sacar a familias completas de la pobreza. Eso no es cosa menor. Y esto lo hace no porque sea una moda. Esto de la política del derecho de competencia tiene 130 años. Estados Unidos fue el que comenzó. 130 años. 130 años. La cuna es Estados Unidos. Estados Unidos comenzó. Algunos lo ven como si fuera un tema de regulación excesiva del sistema empresarial, como si fuera un tema ideológico de izquierda. No, esto nació en los Estados Unidos. Esto lo aplican todas las naciones industrializadas del mundo y ahora incluso las naciones en vías de desarrollo, en América Latina de seguro y en naciones que uno no esperaría como Rusia, como China, están comenzando a aplicar política de competencia. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que la ausencia de competencia destruye el aparato productivo. Entonces, aquí no estamos hablando de una política que va en contra de los empresarios, no se trata de eso, ni menos de los empresarios grandes. Esto no es para atacar a los empresarios grandes, esto es para atacar conductas de empresas que o abusan de esa posición de dominio o hacen arreglos con otros competidores. Pero el hecho de que sea grande o pequeño, eso no es el objetivo. De hecho, si uno es empresario, uno quiere todos los días tratar de ser más grande. La empresa que no hace crecer su participación de mercado en forma frecuente, inevitablemente va a morir, porque la empresa es como un organismo vivo, si no crece, se paraliza y se muere.
Entonces la política de competencia no va en contra de eso. La política de competencia va en contra de que esos jugadores del mercado no jueguen con base en las reglas. Y las reglas son importantes para que se juegue. Y Marvin decía algo muy importante también. El Estado también es un jugador. ¿Y cómo es un jugador? El Estado a veces pone regulaciones que obstaculizan la competencia. Y entonces la autoridad de competencia, como la que Marvin trabaja, la Comisión de Defensa y Promoción de la Competencia de Honduras, también vigila que el Estado no ponga barreras al funcionamiento del mercado y puede emitir opiniones que le dicen a otras partes del Estado: este reglamento que usted puso, esta resolución que usted dictó va en contra de la competencia y por lo tanto va a afectar el funcionamiento del mercado. Esto es importante también porque a veces esas barreras que vienen del propio Estado son más fuertes incluso que las conductas ilegales de las empresas. Don Marvin Discua, ¿cómo estamos con las barreras a nivel, hablemos de Tegucigalpa, aquí en Honduras, y hablemos de las municipalidades, que siempre ponen una de trabas? Es bastante interesante porque hoy por hoy se está discutiendo un problema en el que está el sector transporte. Se ve cómo no han dejado que el mercado funcione en las tarifas del transporte de carga. Hoy por hoy hay amenazas entre privado y el Estado aparece en medio, ahí también distorsionando de todas maneras el proceso competitivo. Hay barreras en todos los niveles, incluyendo, por ejemplo, las municipalidades. Fíjense que le voy a narrar o describir en forma breve cómo hemos tenido que estar afrontando, por ejemplo, situaciones en el interior del país con alcaldías, ¿verdad?, en las que se unen ciertos sectores empresariales, y vamos a decir el sector empresarial como la farmacia. Las asociaciones de farmacéuticos se unen y van a hablar con el alcalde, con las autoridades edilicias, para que estos obstaculicen la entrada de competidores a este mercado, bajo el argumento de que son grandes o que van a causarle daño a los pequeños que tradicionalmente han estado haciendo el comercio de productos farmacéuticos. Entonces, con ese afán de que vienen las grandes, se unen las autoridades edilicias y crean una figura que para nosotros nos ha parecido atroz, pero también bastante curiosa. Se crean unas vedas para que el sector empresarial se mantenga el grupito que está ofreciendo esos productos farmacéuticos en esa zona y que no entren más competidores, porque dice, ya es suficiente el número de empresarios que hay en este pueblo o en esta comuna, en este gobierno subnacional, dice, entonces van a crear las vedas. Hemos tenido que realizar en algunas, ha sido bastante proactiva la disposición de las autoridades subnacionales para ceder en ese afán de estar obstaculizando, estar creando barreras de entrada a otros competidores, en vez de fortalecer los existentes y volverlos innovadores y volverlos creativos, o aprovechar ciertos ahorros que son válidos en la economía y poder competir de tal manera que se robustezcan. Eso tenemos que estar lidiando casi a lo largo del año, en que se corrige un municipio pero aparece otro obstaculizando la entrada de competidores. Y igual lo hemos hecho, por ejemplo, en ayudar a gobiernos nacionales para que se comporten de manera eficiente también en ciertas zonas, porque cuando hay alguna escasez, digamos, de un producto o de un insumo, por ejemplo, le voy a describir también algo que nos ocurrió en un municipio en el interior. Resulta que había una escasez de agua, ¿verdad?,
Y entonces el gobierno estaba por hacer una circular o una ordenanza donde le iba a prohibir a todos los a los que lavan los car wash, los que lavan autos, de que dejaran de o ciertas horas o limitarles a cierta cantidad de autos lavados. Entonces en el compartir que teníamos con estas autoridades o la consulta que ellos hacían, les decíamos si ellos habían calculado el efecto perverso que podría generarse en que cada uno buscara en su propia casa lavar su auto y cuánto iba a ser el consumo si todos los que no podrían ya ir al car wash. Agua esparcida, no concentrada. Entonces habría que hacer ese análisis, habría que hacer esas advertencias para que se busque una decisión lo más eficiente. En el gobierno nacional, verá, el Estado, dependiendo, hay unos gobiernos más, pero el intervencionismo estatal se ha visto marcado con unos que quieren fijar precios, que quieren fijar condiciones de comercialización, y con eso tiene que estarse lidiando porque representa en definitiva barreras, representa un intervencionismo que solo distorsiona el funcionamiento eficiente del mercado. Y hay que decirlo, la tradición económica o la manera de hacer economía en Honduras ha estado desde su nacimiento muy marcada con el paternalismo de Estado y la intervención del gobierno en la economía, que ha obstaculizado una robustez o que los privados puedan actuar libremente. Siempre cuando hay algún escollo, cuando hay alguna distorsión, van a buscar al papá Estado para que intervenga, y eso obstaculiza el funcionamiento del mercado y se pierden capacidades que pueden estarse robusteciendo para aprender a competir, aprender a innovar, aprender en la creatividad que ofrecen las condiciones de libre competencia. Con eso se tiene que estar lidiando, o sea, con conducta, pero sobre todo con el peso de un intervencionismo estatal que distorsiona en gran medida el funcionamiento del mercado. San Pedro Sula ha sido la sede del Foro Latinoamericano y del Caribe de Competencia. Aquí en el estudio de Maya Televisión en la ciudad de San Pedro Sula tenemos a dos personalidades que han venido no solamente a dar un resumen de este foro, sino que a exponer interioridades muy valiosas, muy importantes, informativas y hasta educativas relacionados a qué es la competencia ya en una nación que tiende a una civilización, a una moralización, y hasta la cuestión espiritual tiene que entrar en esta cosa porque se trata de humanidad. Comparece un funcionario con un carisma que ustedes lo han escuchado, lo están viendo y nos está hablando francamente. El señor Mario Umaña es especialista líder de comercio y competencia del sector de integración y comercio del Banco Interamericano del Desarrollo BID, y está Marvin Discua Singh. Él es de Tegucigalpa, está aquí en San Pedro Sula, conoce perfectamente el contexto de lo que estamos desarrollando y de lo que estamos hablando. Estoy completamente seguro que a ustedes se les quitó el sueño, han despertado, pero queremos que el amanecer sea de luz. Ustedes, amigos y amigas que están pendientes de esta transmisión, van a escuchar en el siguiente mosaico a estos dos funcionarios, a estos dos ciudadanos, sobre el planteamiento, en el sentido que ustedes no solamente tienen el derecho a preguntar, sino a estar informados sobre algo que les incumbe precisamente a la población. Y como dijo don Mario Umaña, a la gente y a las familias de menos recursos, que tienen que ser los beneficiados. La pausa en nuestra matriz en la capital Tegucigalpa, Maya Televisión, y luego continuamos con este tema de competencias.
Porque ahorrar es bueno, en Cooperativa Usula te premiamos por ello. Por cada 500 lempiras depositados en tu cuenta de aportaciones, estás participando para ganar electrodomésticos, camas, juegos de sala, motocicletas, bonos en efectivo y un gran sorteo final de un vehículo 0 kilómetros. Ahorra y gana con Cooperativa Usula. 59 años siendo parte de ti. Clínicas Médico, con servicios de medicina general y especializada, control de nutrición, citología vaginal, nebulizaciones, control de niño sano y odontología. Atención en su salud en Clínicas Médico, para citas 8921-3864, atendiéndoles de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Clínicas Médico en el primer nivel de Mega Mall. ¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros todos los días. Los invitamos a que vean nuestros editoriales en la página mariofloresponce.com. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal, televidentes de Maya TV? No se pierdan de lunes a viernes a partir de la 1 de la tarde. Punto y coma. El noticiario que sí está arrasando a nivel nacional e internacional, porque la noticia sí es la verdad. Punto y coma. En punto y coma, el debate, la controversia, es lo que prácticamente da la imparcialidad a este programa y sobre todo su opinión a través de WhatsApp, en Facebook y en todas las líneas telefónicas de este canal. Lo esperamos todos los días, de lunes a viernes. Recuerde, de una en adelante. Esto es Punto y coma. Encuéntranos en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como @MayaTVHN. En Twitter @MayaTVHN. Actualízate con las últimas noticias en mayatv.hn. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube como Maya TV Noticias. Maya TV, cobertura total. Muy bien, Tegucigalpa, con esta mensajería desde el estudio matriz de Maya Televisión. Y ahora pues estamos en la cálida San Pedro Sula. Ha escuchado decir don Mario Mañá, allá en el interior del BID, San Pedro Sula tiene buen crédito, tiene buena reputación, y esas palabras, ciudad de Laureles, de Zorzales, eso que es capital industrial. Ustedes tienen una buena tarjeta de presentación de San Pedro Sula, de la costa norte, don Mario. Sí, señor. Efectivamente, Honduras es un país muy diverso y es uno de los países de la región donde fuera de la capital hay una ciudad
que genera la actividad empresarial, y ustedes la llaman el pulmón industrial del país, y eso es muy particular, no se da en todos los países, y obviamente para nosotros siempre que venimos a Honduras tratamos de combinar la visita no solo asistiendo a la capital, sino viniendo a San Pedro Sula también, que aquí este es el motor que mueve la economía. Nada más que hay que quitarse el saco, ¿verdad? Eso se puede, eso no es problema. Sí, hasta hace poco el equipo popular de San Pedro Sula, el Real España, que junto a Maratón acumulan la afición, tenía de técnico a un paisano. Don Hernán Medford, que se hizo famoso en el equipo que yo sigo en Costa Rica, que es el Saprissa, y fue técnico del Saprissa, pero después él ha andado de técnico en varios países, y ahora me enteré esta semana que regresó para ser técnico de un equipo muy tradicional de Costa Rica, pero que lleva muchos años sin ser campeón, que es el Cartaginés. Estamos relacionados entonces. Sí. Y yo quiero darle crédito al ingeniero Luis Carlos Gómez Portugués, un ingeniero con su título de ingeniero en radiodifusión, que instaló más de la mitad de las estaciones de radio aquí en Honduras. Lo trajo la Tropical Radio de la compañía Tela Record Company, enseguida pasó a trabajar en la radio Montserrat de la familia León Gómez, y aquí a San Pedro Sula llegó a la HRP1 en los tiempos del general Filiberto Díaz Zelaya. Enseguida se enroló con un italiano que es su buen amigo, don Federico Battistello, el fundador de Radio El Mundo. Aquí se casó, hizo su familia, ya estando en Honduras, y murió. Me tocó dirigir el ceremonial de un hombre tan inteligentísimo, pero tan desproporcional a la hora de servir y a la hora de dar esta voluntad. Regresando a la temática, hubo un enfoque práctico para evaluar los mercados de plataformas digitales para la aplicación de la normativa de la competencia. Hace poco estuvo aquí la diplomacia de China-Taiwán, y tuve un dato de estudios en el sentido que su país, Costa Rica, don Mario Maña, fue seleccionado por ese ambiente de institucionalidad, de democracia y de paz. Eso significa pues que los demás países de Centroamérica podemos evaluar y podemos tomar la ruta, en este caso, que es el boom, la cuestión tecnológica, la cuestión digital, y que más compañías del mundo no solamente quieren asentarse en Taipei o en San José, sino que en cualquiera de nuestras naciones. Así es, don Arnulfo. La economía mundial se está transformando rápidamente, y se está transformando hacia lo que llamamos una economía digital. Es decir, negocios de bienes y servicios que antes se producían en la forma tradicional, ahora llegan a los consumidores a través de plataformas digitales. Y en plataformas no solo hablamos de redes sociales como Facebook, como Twitter, o buscadores en internet como Google, sino que hablamos de Uber, por ejemplo, o hablamos de Airbnb para alojamiento. Y estas plataformas lo que están haciendo es rompiendo los esquemas tradicionales de los mercados en una forma, por lo menos con una aproximación preliminar, una forma positiva, porque lo que están causando es mayor competencia en los mercados. Para poner un ejemplo, lo que pasa en transporte público, por ejemplo de taxis, empresas como Lyft, como Uber, han venido a ofrecerle a los consumidores una alternativa distinta, frecuentemente con precios más bajos, producto de una plataforma que se usa en el teléfono. Eso ha causado una disrupción en el mercado y ha hecho que los taxistas tradicionales tengan también que evolucionar y buscar sus propias plataformas, mejorar su servicio e incluso mejorar sus precios. Igual pasa en el sector de alojamiento. Cuando uno viajaba por el mundo, lo normal es ir a hospedarse en un hotel. Bueno, ahora los viajeros tienen otras opciones.
como las plataformas como por ejemplo Airbnb, o hay otras similares donde uno busca en internet un alquiler por unos días o a veces más de una semana, que a veces es un pequeño apartamento, a veces es un cuarto dentro de una casa. Y si usted compara los precios de estos servicios con los precios normales de un hotel, por ejemplo, se va a encontrar diferencias enormes. Entonces, ¿qué produce esto? Produce esa competencia que antes no tenían los hoteles, produce que los hoteles comiencen a bajar sus precios y a mejorar su servicio. Igual pasa con el servicio de transporte aéreo, con las plataformas que hay para buscar vuelos, en todos los sectores de la economía. Entonces, en este foro de esta semana, uno de los temas que se analizó es la competencia en las plataformas digitales, para ver las formas en que mejora la competencia, pero también las formas donde podría haber preocupaciones desde el punto de vista de competencia. Si una de estas plataformas, por ejemplo un buscador en línea tan famoso como Google, si su poder de mercado es tan grande, si hay escenarios donde se abusa de ese poder de mercado. Y hay resoluciones famosas en Europa, en los Estados Unidos, donde algunas autoridades de competencia han comenzado a vigilar más de cerca estas plataformas para que también no se conviertan en un obstáculo para la competencia. Entonces hay que mirar las dos áreas. En unas ocasiones quiebran el mercado de alguna forma y provocan más competencia, pero en otras ocasiones también pueden prevenir que el mercado crezca, porque se vuelven tan grandes que excluyen a los demás. Entonces las autoridades de competencia buscan regular las dos cosas, y esta semana discutimos con expertos la mejor forma de enfrentarse a eso. También se realizó el examen Interpares del Derecho y Política de la Competencia en la República de El Salvador. Don Marvin, El Salvador y Honduras tienen casi una identidad cultural, olvidando el pasado y volviendo a una efectividad, incluso hasta la vocación artesanal agrícola, sus creencias, sus costumbres y sus prácticas. Al relacionarlo y involucrarlo con esto del marco de las competencias, ¿por qué el examen se relaciona con El Salvador? Sí, es bien interesante haber compartido esa evaluación interpares entre países de la institucionalidad y la gestión que hace la Oficina de Competencia de El Salvador. Usted bien lo ha apuntado, don Arnulfo. No solo compartimos la historia, que somos casi, nacimos casi al mismo tiempo con El Salvador, ¿verdad? Un año menos, más o menos, en algunos de estos países. Pero estas experiencias las compartimos fundamentalmente y las potenciamos en dos vías, ¿verdad? A propósito de esta evaluación, que para nosotros nos resultó bastante atractiva, en el sentido de que con la evaluación de El Salvador también nos evaluamos nosotros, porque hay 12 grandes escenarios que hemos venido fortaleciendo. Primero es que entre oficinas en la América Central, en el Istmo, tenemos acuerdos de cooperación mutua, y generalmente cuando tenemos necesidad de conocimientos recientes de cómo lo están enfrentando los pares aquí en la región, entonces accedemos a esta institucionalidad de cooperación mutua que tenemos con los países de América Central. El otra vertiente que nos ayuda mucho es que estamos construyendo juntos como región, ¿verdad?, una normativa que pueda trascender a las prácticas o a la experiencia nacional y estar construyendo un escenario de ver prácticas y gestiones de hacer el comercio, de hacer el mercado a nivel de la región. Por fortuna, como hemos participado de acuerdos de libre comercio a nivel regional, donde Centroamérica es una de las partes
y Europa es otra parte, o Estados Unidos es una parte y Centroamérica y República Dominicana es la otra, generalmente cuando tenemos que abordar una política de competencia a nivel regional, entonces eso fortalece los lazos y tenemos que estar revisando nuestros estatutos nacionales y por tanto poniéndolos a tono con las prácticas que respondan a esas exigencias que ya reclama el comercio mundial o el comercio entre socios comerciales como Estados Unidos y como Europa. Por tanto, esta evaluación pasó por una especie de ponernos al día en aquellas cosas que se necesitan fortalecer tanto nacionalmente como regionalmente. Lo que le pasa a uno de los países de América Central tiene que forzosamente pasarle al resto de los países y por tanto el examen ha sido muy útil porque ha traído temas de fortalecimiento institucional, temas de fortalecimiento de procedimientos de sanciones y un tema central que apareció en el tapete de la discusión en esta evaluación de Interpares, que es cómo consolidar o confirmar las autonomías que puedan tener las oficinas o las agencias de competencia nacionales. Sin esa autonomía es difícil de que se pueda caminar con el ritmo que se necesita para ir a tono con los comportamientos de los agentes económicos y que el mercado finalmente redunde en que su funcionamiento en un bienestar para los consumidores, para las empresas que tengan información perfecta y caminen sobre reglas que sean ecuánimes o reglas de acceso igualitario en el sentido de ordenar los mercados y fortalecer la institucionalidad. Hay industrias que prácticamente se vuelven novedad en la región de Centroamérica, digamos en Honduras, en Guatemala, El Salvador, Nicaragua, pero que en otras partes del mundo ya están socializadas, están completamente erradicadas. El comercio, digamos, energía eléctrica, los generadores de energía eléctrica. Honduras aparece con una factura pero multimillonaria a favor de los generadores de energía eléctrica. Ellos también tienen un protagonismo. ¿Cómo esos ojos, cómo esas auditorías también pueden entrar hacia ellos? Sí, cómo no. Lo que uno está observando en el mundo, Arnulfo, es que todos los sectores de la economía deben estar incluidos en la vigilancia de la política de competencia y la autoridad de competencia. ¿Todos los sectores de la economía? Todos los sectores, ese es el ideal. En el pasado, sectores que estaban bajo el dominio, digamos, del Estado, las empresas estatales, tendían a tratar de excepcionarse o ser una excepción en la aplicación de la ley. Y tenemos unos sectores que se llaman sectores regulados. Energía es uno de ellos, puede ser que agua potable sea otro, telecomunicaciones, combustibles. ¿Qué es lo que ha venido pasando? Muchos de esos sectores, primero, la propiedad del Estado sobre esos sectores ha venido desapareciendo poco a poco en la mayoría de los países. O sea que ya hay participación privada en esos sectores. Pero segundo, aunque no lo hubiera, son sectores que la tecnología ha hecho que la competencia sea posible. Hace algunos años, cuando yo era más joven, pensar en competencia en el sector eléctrico era muy difícil. Hoy en día no lo es. Hay competencia en todas las fases del sector eléctrico. Podría haber competencia si uno quisiera, en la fase de generación, pero también en la transmisión y en la fase de distribución. Y entonces usted se va a países más desarrollados y en cada una de las tres fases hay mercados y hay competencia. ¿Qué es lo que intenta hacer una autoridad de competencia en nuestros países? Tratar de lograr que en cada uno de esos segmentos se dé la competencia y no se den prácticas ilegales, digamos, anticompetitivas. Sea quien sea el dueño de los activos, puede ser que haya mercados donde uno de los dueños sea del sector privado y otro del sector estatal. Lo importante es que el sector estatal no debe tener ventaja
sobre el sector privado simplemente porque es una empresa estatal. Deberían estar en el mismo nivel, en las mismas condiciones. Entonces, la política de competencia y la legislación de competencia busca eso. Ahora, no todas las legislaciones están uniformes en eso, y hay países que siguen teniendo sectores exceptuados en aplicación de su ley, pero lo ideal es que todos, porque al final del día todos esos sectores forman parte de la economía, y ya por las razones que hablábamos hace un rato, esos sectores funcionan bien cuando se producen precios de mercado, precios eficientes, y eso es solo posible si hay competencia. Ahorita hay todo un diálogo que antes no se daba entre los reguladores sectoriales que vigilan el funcionamiento de las empresas eléctricas o de agua o de telecomunicaciones con las autoridades de competencia. Es más, algunos de esos reguladores, como en el caso de México, en el caso de Costa Rica, también son agencias de competencia. En Costa Rica las telecomunicaciones, y en México también, el regulador sectorial tiene el sombrero también de autoridad de competencia para vigilar el comportamiento competitivo de esas empresas. También hubo en el tapete la agenda con México. Sí, hubo un examen interpares extraordinario que lo normal es en el evento que hacemos todos los años, y que este año lo hacemos en San Pedro. Siempre tenemos un examen interpares, lo que dicen en inglés un peer review, es donde los pares evalúan a un país, y en este año fue el examen oficial fue sobre El Salvador, pero la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es el socio nuestro en todo esto, realizó además un examen interpares de la política de competencia de México, que es uno de los países más maduros en el tema de competencia, y que además es miembro de la OCDE. En América Latina hay 3 países que son miembros de la OCDE, que son México, Colombia y Chile. Y hay un 4º país que está a punto de ingresar, que es Costa Rica, y que igual ha sido objeto de un análisis también de estos interpares. Lo que era escepticismo y temor, hoy se convierte en atracción. Así es porque este tema es un elemento indispensable también para la atracción de inversiones. Si usted es un inversionista extranjero, pero va a llegar a invertir a un país donde no hay competencia, usted lo piensa 2 veces para venir a invertir. Entonces, los países poco a poco se están dando cuenta de esta realidad y están fortaleciendo sus regímenes de competencia. Qué interesante la comparecencia. Hubiéramos querido más tiempo y más estadía de ustedes, pero al cierre del noticiario Al Fin de la Noche, producido desde la ciudad de San Pedro Sula, un mensaje a la población, don Marvin Discua, un mensaje a los empresarios y también a los políticos que toman decisiones desde esta mesa de transmisión de prensa, don Mario Umaña. Bien, muchas gracias, don Ardolfo. Queremos decirle a la sociedad hondureña que hay una agencia de competencia, hay una oficina, una autoridad de competencia que se llama la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia. Desde el 2006 a la fecha es una institución que ha venido fortaleciendo sus esquemas legales, sus ordenamientos legales, que está a la altura de las circunstancias, que está atenta al servicio a todos los sectores, a los sectores sociales, a través de consumidores, pero también al sector privado, que son el motor para decirles que hagan uso de esta institucionalidad. Es decir, que cuidemos el proceso competitivo, que robustezcamos, que podamos robustecer en realidad las capacidades de libre competencia, porque esta es la que va a generar beneficios puntuales para cada uno de los hogares y para las economías. Al propio Estado también, a través del sistema político, que confíen de que en la medida en que hayan instituciones autónomas
con legislación fuerte, robustas, en esa medida se va a dar un servicio a la sociedad que redunde en un mayor bienestar de los consumidores, en un bienestar de los productores y en un bienestar, si se quiere, de equilibrio y de un perfecto árbitro como lo puede ser el Estado a través de las instituciones. Dejemos que cada institución cumpla con su rol y en esa medida vamos a obtener una mayor armonía, una mayor contribución a la democracia hondureña. Muchas gracias. Y muy rápidamente yo le voy a dejar 3 mensajes, don Arnulfo, a sus radioescuchas y a sus televidentes que nos ven por televisión. Uno, a la población. ¿Por qué esto es importante y por qué hay que apoyarlo? Porque aquí está en juego los niveles de precios que ustedes pagan por bienes y servicios. Aquí hay una oportunidad de que esos precios obedezcan más a condiciones de eficiencia y no a condiciones oligopólicas o monopólicas. Y aquí hay un beneficio directo evidente. Un segundo mensaje para el sector privado. El sector privado no tiene que tenerle miedo a la competencia. La competencia es la esencia del mercado y el mercado no funciona sin empresas. Pero más aún, evidencia empírica de los países desarrollados demuestra que es los mercados donde existe más rivalidad, donde las empresas crecen más rápido y con más productividad. Es decir, hay una relación directa entre rivalidad y incremento de la productividad. Entonces no le tengan miedo a la competencia porque la competencia los va a hacer crecer. Y el tercer mensaje es al Estado, es al gobierno. Aquí hay una oportunidad enorme también de ahorro fiscal importante. Los gobiernos gastan más o menos el 15% en promedio del Producto Interno Bruto en compras públicas. Y si las compras públicas no se dan en condiciones de competencia, significa que el Estado está pagando 20, 30, 40% más. Así que los ministros de finanzas de toda la región aquí tienen una oportunidad de oro de impulsar algo que podría hacer el gasto público muchísimo más eficiente. Maya Televisión ha tenido la presentación de lo que se podría subsumir como los resultados del foro de competencias que se dio a nivel de Latinoamérica y el Caribe en la ciudad de San Pedro Sula. Ha comparecido Marvin Discoacín, él es director técnico de la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia en Honduras, y por supuesto un funcionario del Banco Interamericano del Desarrollo, BID, el señor Mario Umaña. Él es un especialista líder para el comercio y competencia del sector de integración y comercio. Muchas gracias por su atención a los oyentes y también a los televidentes. Al fin de la noche, con el periodista Arnulfo Aguilar, la comparecencia, el análisis y las noticias desde la costa norte de Honduras por Maya Televisión, el canal con mayor cobertura. Hasta la próxima emisión.